Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Vamos adelantando en este tiempo de preparación a la venida de nuestro Señor. Cuando se realiza una lectura meditada, atenta, de la liturgia del Adviento, tanto en el misal como, ustedes no lo tienen a mano, sobre todo en el breviario, se descubre que no es el nacimiento de Cristo, según la carne, lo que más se celebra, sino más bien su venida gloriosa al fin de los tiempos. Hace falta una lectura meditada, reflexiva, para darse cuenta de esto. Pero los textos del misal, y especialmente los textos del breviario, nos preparan para esa venida gloriosa al fin de los tiempos. Como ejemplo, en este tercer domingo de Adviento, el responso de la tercera lección dice así: He aquí que el Señor aparecerá sobre una nube resplandeciente, y con él millares de santos, y llevará escrito en su vestido y en su muslo: Rey de reyes y Señor de los que dominan. Se mostrará por fin y no nos engañará. Si tardare, espérale, ya vendrá. La mayor parte de ese responso está tomada del capítulo 19 del Apocalipsis, cuando nuestro Señor aparecerá con todos sus santos, y evidentemente que no se puede referir al nacimiento de Jesús en Belén. Todas las citas que podríamos alegar nos muestran que el primer domingo de Adviento, en el cual la epístola y el Evangelio tratan amplia y explícitamente del advenimiento de Cristo al fin de los tiempos, no es el único en su género. No es el primer domingo de Adviento solamente el que trata de la segunda venida de nuestro Señor. Ese domingo primero no hace más que expresar la idea fundamental que domina todo este período de Adviento. Además, hay que señalar que aún en los textos que tratan del niño, se hace siempre mención de su gloria futura. Incluso cuando el que ha de venir aparece bajo otros títulos, estos son siempre atributos de gloria y de soberanía. Y cuando se habla del Cordero de Dios, es siempre en el sentido apocalíptico, es decir, escatológicamente. Y en consecuencia, incluso los textos que conciernen a la maternidad, al nacimiento, la infancia o el Cordero de Dios, todos tienen un carácter escatológico, y no solamente por su conexión con el antiguo Adviento, sino también por las fórmulas mediante las cuales nos son presentados y refiriéndose al segundo Adviento. Para la Iglesia, entonces, el Adviento es la buena nueva, es el Evangelio, la buena nueva por excelencia, y por eso durante este tiempo se habla con tales transportes de alegría sobre la venida de Cristo. Mientras nuestra época considera el juicio final con temor y temblor, a tal punto que apenas se ve en él el carácter de buena nueva, San Gregorio Magno, por el contrario, murió en el 604, en su homilía del primer domingo de Adviento, indica el verdadero significado. Sin duda, exhorta el Santo Papa a la vigilancia, a una preparación seria, recuerda las catástrofes cósmicas, pero enseguida cita las palabras del Señor, esas que trae San Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Y añade esta explicación: insisto,
San Gregorio Magno, homilía del primer domingo de Adviento. Es como si la verdad eterna quisiera exhortar a sus escogidos. Cuando las desgracias del mundo se multipliquen, levantaos, alzad vuestros corazones, pues cuando el mundo del cual no sois amigos llega a su fin, vuestra redención que habéis buscado se acerca. Y continúa, los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Si no me alegro, no amo a Dios. Si no me alegro del fin del mundo, no amo a Dios. Algo pasa. Los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Encontraréis tanto más pronto a aquel que amáis, cuanto más pronto desaparezca aquel a quien habéis negado vuestro amor. Un cristiano que desea ver a Dios no debe entristecerse del juicio que condena al mundo. Aquel que no se regocija del fin del mundo que se acerca, prueba que es su amigo y enemigo de Dios. Salvo que en el 602-3 la sede estuviese vacante y San Gregorio Magno no fuese papa, estas son palabras de un papa. Ya que son tan papólatras, son palabras de un papa. Y de un papa santo. Y magno, San Gregorio Magno, al cual le debemos el gregoriano, el canto gregoriano. Aquel que no se regocija del fin del mundo que se acerca, prueba que es su amigo y enemigo de Dios. Entristecerse de la destrucción del mundo es propio de aquel que ha dejado desarrollarse en su corazón las raíces del amor al mundo, de aquel que no busca la vida futura y que ni aún sospecha su realidad. Esto está publicado desde ayer, tienen este texto en Radio Cristiandad. Bájenlo, aunque sea la cita solamente es en Gregorio Magno. Y la guardan en su billetera, en su cartera, la tienen a mano. Ah, sí, claro, para mostrar... No, para releerla todos los días ustedes. Releerla y hacer oración con esta cita de San Gregorio Magno. Con la exposición de estos conceptos que voy llevando, se comprende bien que el Adviento es ante todo un tiempo de alegría, precisamente porque en él se celebra el advenimiento del Señor. Y por eso es absolutamente falso decir, como lo hacen ciertas explicaciones banales, que el introito de este tercer domingo de Adviento y su epístola es una excepción a la tristeza y a la penitencia general de este período litúrgico. Incluso históricamente es errado considerar al Adviento un tiempo de tristeza y de penitencia en el sentido de tristeza, de mortificación, sí, pero es totalmente distinto a la penitencia y entonces sí a la tristeza del tiempo de Cuaresma y sobre todo de Pasión. No es lo mismo. Históricamente es errado. En el siglo XII se celebraba todavía como tiempo de alegría. Y además, todos los textos que hablan del poder, de la majestad de aquel que viene, bastan para dar al Adviento esa tonalidad alegre que predomina en él. Tonalidad alegre, salvo para el que tiene oídos para el mundo.
para el que es amigo del mundo, para el que es enemigo de Dios, como dice San Gregorio Magno, Papa. Entonces sí, si yo tengo los oídos adaptados al mundo, todas esas referencias a la venida de nuestro Señor no van a llegar, van a tener otra tonalidad y entonces me van a entristecer. Ahí insistimos una vez más, por más que las quejas llegan, decía el padre Castellani, y no voy a cambiar la cita por las quejas de las viejas, pero me hacen acordar a esas viejas que cuando llega el tren a término se entristecen porque se tienen que bajar del tren. Se terminó el viaje. Pero si tomó el tren para llegar a término. Y estaban confortables en el mundo, en el tren. Cuando llega el fin del mundo, se entristecen porque son amigos del tren. Son amigos del mundo. Y no quieren el fin. Así pues, el tercer domingo de Adviento, lejos de constituir una excepción, corresponde a la alegría misma del conjunto y forma, sí, puede decirse, forma la cumbre, constituye la cumbre del Adviento. Y podemos preguntarnos seriamente si ese deseo ardiente del advenimiento del Señor corresponde a una realidad o si es solo un procedimiento literario del sentimiento religioso, es decir, una creación más artificial de un ambiente. Y ese sería el caso si toda la celebración del Adviento y su relación con la fiesta de Navidad fuera de orden puramente psicológico, como un poco cuando festejamos una fiesta en familia. Si para celebrar el Adviento tuviéramos que transportarnos a la época anterior de Cristo y tomar sobre nosotros los suspiros de toda la humanidad aún no rescatada, en otros términos, si tuviéramos que actuar como si el Salvador no hubiese nacido todavía, entonces tendría ese carácter de festejo, en cierto modo, inventado legítimamente, pero inventado al fin y al cabo por nuestra imaginación. Si se hace constituir la esencia del Adviento en una pura preparación para el pesebre, entonces sí, naturalmente toda espera se hace imposible. Porque ya vino. Y el pesebre, por muy bonito que sea, será de yeso, de metal, de leña, pero es una pura invención. Hace ya tiempo se verificó el objeto de esa espera. Todo lo que quedaría en este caso no es más que un ambiente irreal, ajeno a la realidad. En cambio, si se concibe el Adviento como lo concibe la Iglesia, como lo concibe la Santa Liturgia, se trata de un acontecimiento futuro, de la segunda venida de nuestro Señor. Y entonces nuestra espera se hace real. Pero es eso lo que no nos cuadra. Primero y principal por falta de formación, porque no nos han formado en esta concepción. Y además porque no nos gusta. Pensar en la segunda venida de nuestro Señor no nos gusta. Y entonces tenemos que hacer un examen de conciencia y ver entonces de quién estamos siendo amigos. Si nos estamos comportando o no como la vieja que se pone triste cuando el tren llega a la estación términos. En cambio, entonces, si lo concebimos y si lo practicamos como lo concibe la Iglesia, nuestra espera se hace real, puesto que se refiere a un bien futuro. Y será tanto más viva y tanto más sincera cuanto mejor penetremos el sentido del Adviento glorioso de Cristo. ¿Y cómo concibe entonces la Iglesia este tiempo litúrgico? ¿Qué aspecto reviste la parusía en la liturgia? Tanto el Adviento mismo como las fiestas que le van a seguir, Navidad y Epifanía, presentan el hecho de la venida de Cristo como una realidad viviente. Ciertamente que el nacimiento del niño no puede repetirse en su proceso físico, pero no es ese nacimiento
lo que se inicia, solamente inicia ese nacimiento, la venida del Señor. Es decir, el advenimiento cuya coronación es la parusía. Y una vez más lo repetimos, la primera venida sola, sin tener en cuenta la segunda, queda trunca, queda inconclusa. La segunda venida va a venir a darle la coronación, la culminación. En todo ese conjunto de ese advenimiento es lo que celebra la Iglesia en la liturgia de Adviento, Navidad y Epifanía. Y la meditación de los elementos constitutivos de este ciclo nos hace llegar a una conclusión irrefutable. La celebración del Adviento es la preparación a la parusía del Señor y no otra cosa. Busquen, al menos en el misal, desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta de Epifanía, inclusive, como mínimo, busquen y hagan el recuento de los textos y vean. Si saben latín o si tienen el breviario en castellano, hagan lo mismo. De los 108 responsos o responsorios, 108 que hay del tiempo de Adviento, 97 se refieren a la segunda venida. Hagan la cuenta. Y díganme después entonces cuál es el sentido litúrgico del Adviento. Ciertamente que el nacimiento del niño no puede repetirse, pero es por ese nacimiento que se inicia la venida del Señor y por eso lo vamos a conmemorar como corresponde. La meditación de todos esos elementos nos hacen ver entonces la segunda venida como coronación de la primera. Ahora bien, ¿qué habremos ganado celebrando de esta manera el Adviento? Uno puede preguntarse, bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto, padre? Muy bonito, pero yo no soy un monje, no vivo en un monasterio, no paso 3/4 partes de mi vida cantando el oficio, ni viviendo el oficio. Y bueno, es una pena que sea así. Es una pena, es la realidad, pero es una pena. Entonces, al menos, durante este tiempo de Adviento tendríamos que tratar de descubrir y de aprovechar, de asimilar, de hacer vida en nosotros esa vida de la liturgia. El primer fruto que sacaríamos, si así hiciésemos, sería sin duda el aumento en nosotros de la virtud teologal de esperanza. Si fuese esto solo, si realmente sacásemos este provecho, estaría bien pagado el trabajo que nos diésemos en meditar, en escudriñar, en reflexionar sobre esos textos. Yo vengo insistiendo desde hace un largo mes que hay dos virtudes fundamentales que están faltando en estos tiempos: la fortaleza y la esperanza. Sobre la fortaleza ya hablé en los especiales de Radio Cristiandad el mes pasado. Dentro de 10 días, Dios mediante, hablaré sobre la virtud de esperanza. Y así como hemos ido sacando textos sobre la virtud de fortaleza, otro tanto haremos también, si Dios quiere, si Dios lo permite, sobre la virtud de esperanza. Entonces, primer fruto que sacaríamos de la meditación reflexiva de estos textos de Adviento, un incremento de la virtud teologal de esperanza. La cualidad esencial de ese aumento es que no hace de nuestra esperanza un cierto optimismo burgués, muy frecuente en la actualidad, sino que la coloca frente a lo que constituye el objeto primero y último de toda esperanza cristiana, es decir, la manifestación de Cristo en el mundo. Si hay algo por lo cual yo debo tener esperanza, si hay algo sobre lo cual debo cimentar mi esperanza, es sobre la presencia de Cristo en el mundo.
Y esa presencia de Cristo en el mundo se dará con ocasión de la segunda venida y no antes. Si por el hecho mismo de que esa manifestación se nos presenta con los colores más vivos y atrayentes, ella enciende en nosotros un inmenso deseo. Y lo que el cristiano espera es la revelación de la gloria de Cristo. ¿Qué implica la revelación de la gloria del cristiano en la resurrección de los muertos? Dice la Santa Iglesia, por su liturgia, en la epístola de la misa de Nochebuena de Navidad: porque se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos del mundo, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que llevó a la Iglesia a poner en su liturgia como epístola de la misa de Nochebuena de Navidad este texto de San Pablo a su discípulo Tito? Y sobre todo esa parte final: se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, etc., con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Y no me digan que se está refiriendo al niñito Jesús que reposa en el pesebre, porque San Pablo escribió esta carta mucho después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y entonces se está refiriendo a otra gloriosa venida del gran Salvador nuestro, Cristo Jesús. De ahí que la esperanza cristiana implique un inevitable desprendimiento del mundo. Y por eso San Gregorio Magno hablaba de amistad y enemistad. Si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Entonces, la esperanza cristiana implica un inevitable desprendimiento del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos de nuestras esperanzas, por muy legítimas que sean, nuestras en plural y con E minúscula, hacemos de nuestras esperanzas el objeto de nuestra esperanza, en singular y con mayúscula. Y todas esas esperanzas, por muy legítimas que sean, con más razón las ilegítimas, pero por muy legítimas que sean, una tras otras van a ir cayendo, si no caen todas al mismo tiempo, como en el juego de dominó. Se nos van a caer todas. Y si no tengo el objeto de mi esperanza bien arraigado, voy a quedar desesperanzado. Si no es desesperado. En cambio, si tengo bien arraigada la esperanza teologal, el objeto de la única esperanza en Cristo nuestro Señor, ahí entonces no va a haber ningún problema, pero eso exige el desprendimiento del mundo. Ese deseo nos hace perder cada día más arraigo a la ciudad en la que solo vivimos corporalmente, puesto que todo nuestro ser espiritual vive ya en la otra, que es el verdadero objeto de nuestros deseos. Padre, usted está bromeando. No, yo estoy hablando en serio. Ya sé que debería ser así. Y ya sé que en muchos casos no es así. Pero no estoy bromeando. Estoy hablando bien en serio. Si fuese como debe ser, entonces la reflexión durante este tiempo de Adviento aumentaría nuestra esperanza sobrenatural. Y la celebración del Adviento, entendido así en toda su amplitud, tiende a desarraigarnos de este mundo. Y ahí porque el Adviento es también un tiempo de vida interior y de penitencia. Saciados con ese alimento espiritual, os rogamos, Señor, que por la participación de este misterio nos enseñéis a despreciar las cosas terrenas y a amar las celestiales. Así hemos dicho el domingo pasado en la poscomunión.
la poscomunión del domingo pasado, segundo domingo de Adviento, saciados, después de haber comulgado con ese bien sobrenatural, etc. Nos enseñáis a despreciar las cosas terrenas y a amar las celestiales. Es una gracia y por eso tenemos que pedirla. Y vemos que en nosotros está ese constante, ese combate en nuestro interior. Y es una gracia y debemos pedirla y la Iglesia nos la hace pedir. Y así la celebración litúrgica del Adviento tendrá otro provecho, incluso más importante todavía: la victoria sobre cierto historicismo que se ha introducido hasta en la vida religiosa. Esa victoria hace posible que los hechos de la redención y los relatos que nos han sido legados, que nos han sido entregados, no sean solamente historia o literatura, sino que lleguen a ser para nosotros una realidad presente. Realidad no psicológica, imaginaria, sino concreta y práctica. Cualquiera que adapte con presteza su corazón a las formas y a las fórmulas de la liturgia, sentirá inmediatamente cuán presentes se hacen las realidades de la salvación en el marco de la vida litúrgica. He ahí los tesoros de la liturgia del Adviento que nos conviene hacer valer por medio de la lectura espiritual, de la meditación. Y todo eso porque el Señor está cerca. Dominus prope est, dice el introito de hoy y la epístola de hoy. Así clama alborzada la liturgia de este domingo. Ante nueva tan halagueña, la Iglesia rompe el muro de penitencia en que se había encerrado, invita a sus hijos a la alegría espiritual: gozaos en el Señor. Siempre. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os lo digo, gozaos. Dominus prope est, el Señor está cerca. El color rosa de los ornamentos litúrgicos es un anticipo de la alegría de la venida del Señor. Y en ese ambiente de regocijo, un tanto reprimido, debe pasar el cristiano este día como mínimo. Y para nosotros, en este caso, además, mañana también, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en medio del Adviento, única imagen de Nuestra Señora encinta. Está embarazada, con el niño Jesús en su seno purísimo. Lean, mañana publicaremos Dios mediante, lean, hay una especie de descripción de la tilma de Juan Diego, y allí donde está el niño Jesús, justo donde está el niño Jesús, en ese vestido de Nuestra Señora, en esa túnica de Nuestra Señora, hay una cruz, una flor cruciforme que los aztecas conocían bien, y un botón tiene esa flor, tiene un botón. Ese botón significaba para ellos el punto de contacto entre el cielo y la tierra. El niño Jesús, el Hijo de la Madre Virginal, es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y la aparición en medio del Adviento. Y el Evangelio de hoy nos ayuda a cultivar estos sentimientos por medio del mensaje de San Juan Bautista acerca del Redentor esperado. El Señor está en medio de vosotros. Y la liturgia por medio de San Pablo nos dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca, el Señor está en medio de vosotros. ¿En qué quedamos? ¿Está o no está? Aunque suene paradójico, el Redentor está cerca y se halla en medio de nosotros. El objeto de posesión y es objeto de esperanza. Objeto de posesión por la gracia, de esperanza por la gloria que tenemos prometida. Y la tarea de estos días consiste justamente en corresponder a la gracia que poseemos a fin de hacernos acreedores a la espléndida y copiosa promesa que nos promete nuestro Señor, después la gloria que esperamos. Si viviésemos de esas realidades, cuánto más apreciaríamos los medios de santificación que nos proporciona la Santa Liturgia.
Y resulta así doblemente instructivo el mensaje de la iglesia. Atended, nos dice, a que el Señor que esperáis está ya entre vosotros. Dirigíos a Él. Nadie mejor que Él mismo os podrá preparar a tributarle una digna recepción. Escuchemos ese aviso de la iglesia y en consecuencia preparemos nuestro corazón para recibir a nuestro Señor. Que no tenga que aplicarse a nosotros lo que San Juan Bautista recriminó a los judíos. En medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Terribles palabras. En medio de vosotros está a quien vosotros no conocéis. Y ese a quien vosotros no conocéis vino, les decía San Juan, nos dice a nosotros, viene. Atención. Aleccionados con el ejemplo del Bautista, dediquemos más atención a nuestro Salvador, que es y permanece el Rey de la eterna gloria. Lean en el Evangelio lo que San Juan Bautista responde a los enviados de los fariseos. Esa respuesta debe tener concordancia con los vivos sentimientos de la santa expectación con la cual hemos de fomentar en nuestros corazones este tiempo de Adviento. Esas declaraciones de Juan sobre su persona no daban pie a los fariseos para ir y comentarles lo que sucedía. Eran palabras comprometedoras. ¿Cómo puede ser que tú bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y él les dice que su bautismo es un bautismo de agua, pero el bautismo de nuestro Señor, aquel a quien vosotros no conocéis, será un bautismo en el Espíritu Santo. Con igual expectación que los judíos, con iguales ansias que los fariseos, si bien con un espíritu totalmente diferente, hemos de dirigirnos nosotros al Salvador y preguntarle: Señor, ¿no sois vos el Mesías, el profeta? El Mesías que vinisteis a inaugurar y a gobernar el reino de Dios. El profeta que vinisteis a anunciarlo, el Cristo Rey que esperamos ha de venir en gloria y majestad para restaurar todas las cosas y entregar el reino a su Padre. Y el mismo Señor, con su ilustración interna y la Santa Iglesia, con la liturgia, con los santos padres, con el magisterio, dará una respuesta cabal a nuestra pregunta. Sí, Jesús es el profeta, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y Jesús no está lejos, está en medio de vosotros, dentro de vuestros corazones, presente y viviente en su iglesia. Está cerca y viene pronto. No se diga de nosotros que estando en medio de nosotros no le conocemos. No se diga de nosotros que viniendo pronto no lo esperamos. Y para disponernos a ese adviento del Mesías, la Iglesia hace suyas las palabras del Bautista y nos dice: preparad, enderezad el camino del Señor. Para terminar, la antífona de la comunión de esta misa, después de comulgar, rezamos. La antífona de comunión es muy instructiva. Decid a los apocados de corazón: alentaos y no temáis. Mirad que nuestro Dios viene y nos salvará. Dicite pusilánimes. Los misales traducen: decid a los apocados de corazón. Dicite pusilánimes. No hace falta que traduzca. Decid a los pusilánimes, a los apocados de corazón: alentaos y no temáis. Mirad que nuestro Señor viene y nos salvará. Confortaos, no temáis. La Iglesia levanta nuestros ánimos con la promesa de la próxima salvación. Levanta nuestro ánimo, dándonos ya
una anticipación de la alegría con la cual seremos colmados el día de la venida de nuestro Señor. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os lo digo, gozaos. El Señor está cerca. El rey ha sido rechazado, pero es menester que él reine hasta que todo le sea sometido. Ya hace largos 2 meses que vengo insistiendo en esta idea. Y voy a seguir insistiendo. Sé perfectamente que tengo que repetir. La única forma, machacar, 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 hasta que les entre en la cabecita. El rey ha sido rechazado, pero es menester que él reine. Oportet illum reinare. ¿Cuánto hace que insiste en esto, padre? Desde antes de mi ordenación. Está en mi estampita de ordenación esa cita de San Pablo. Oportet illum reinare. Es necesario que él reine. Y es necesario que reine por María. Ad instauranda omnia in Cristo, instaurare omnia in María. Ya van a ser largos 34 años que vengo insistiendo en esta idea. E insistiré todavía. Mientras tanto, Él está sentado a la diestra del Padre. Sacerdote y Rey, compartiendo el trono de Dios, intercediendo sin cesar y extendiendo sobre la Iglesia su reino de gracia. Pero volverá para reinar y tomará posesión del trono de David. La creación entera suspira por ese día. Esperémosle, velemos, oremos hasta que Él venga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.